Papá. La voz de mi hijo Julián retumbó desde la entrada, alegre y potente, como el sonido de un martillo golpeando un clavo perfecto. ¿Qué tal te está pareciendo el sillón de masaje de $5,000 que te envié? Apuesto a que tu espalda ya no se queja tanto. La pregunta se quedó suspendida en el aire caliente de Madrid, vibrando bajo el sol de julio. Yo no estaba sentado en un sillón de masaje. Yo no estaba descansando. Yo estaba de rodillas en el suelo de mármol del vestíbulo, con un trapo empapado en lejía en la mano derecha y un cepillo de cerdas duras en la izquierda, intentando sacar una mancha de vino tinto que Elena, mi nuera, había dejado la noche anterior. El contraste era tan violento que por un momento pensé que mi mente, vieja y cansada, me estaba jugando una broma. Levanté la vista. Allí estaba él, Julián, mi orgullo. Vestía un traje de lino color crema que probablemente costaba más de lo que yo había ganado en mis últimos 5 años como carpintero. A su lado, una maleta Louis Vuitton brillaba bajo la luz del sol como un trofeo de caza. Sus zapatos italianos de cuero relucían, inmaculados, a escasos centímetros de mis rodillas manchadas de mugre y detergente. El tiempo se congeló. No como en las películas, donde todo se detiene majestuosamente. Se congeló como se congela un motor viejo. Con un chirrido agónico y olor a quemado, miré el trapo en mi mano, gris, húmedo, oliendo a amoníaco, ese olor que se te mete en la nariz y se queda allí a vivir, quemándote los senos paranasales. Luego miré a mi hijo, que sonreía con esa inocencia de quien vive a 5,000 kilómetros de distancia y cree que el dinero compra la felicidad a control remoto. «Papá». Su sonrisa vaciló 1 milímetro. Frunció el ceño, confundido, como si estuviera viendo una imagen pixelada. «¿Qué haces en el suelo?». Antes de que pudiera terminar la frase, antes de que pudiera procesar por qué su padre parecía el conserje y no el patriarca, el huracán Elena irrumpía en la escena. «Julián, mi amor». Su grito fue agudo, diseñado quirúrgicamente para romper la tensión y desviar la atención. Elena salió de la cocina como un disparo, con el cabello perfectamente arreglado y ese perfume dulzón, mezcla de vainilla y veneno, que siempre usaba cuando quería algo. Pasó por encima de mí literalmente, tuvo que levantar un pie para no pisar mi mano y se lanzó a los brazos de su marido. «Llegaste antes», exclamó, besándolo con una pasión que, si uno miraba de cerca, tenía la textura fría del plástico. Pensábamos que el vuelo aterrizaba a las 6. Mientras lo abrazaba, sus ojos, esos ojos verdes que mi hijo describía como esmeraldas y yo veía como cristales rotos, se clavaron en mí. No había amor en esa mirada, ni siquiera había lástima. Solo había una orden, fría y cortante como la hoja de una sierra circular. «Desaparece». Con la mano que Julián no podía ver, Elena hizo un gesto violento hacia el pasillo, hacia la puerta pequeña bajo la escalera. Entendí. A mis 65 años, uno aprende que la supervivencia a veces depende de saber leer los silencios más que las palabras. Me levanté con dificultad. Mis articulaciones crujieron, un sonido seco, como madera vieja que se parte bajo presión. Julián estaba ocupado devolviendo el beso a su esposa, cegado por el sol y el amor. «Espera, ¿ese era papá?», preguntó Julián, separándose un poco. «Oh, no, cariño», rió Elena, una risa tintineante, falsa como una moneda de plomo. «Es el nuevo jardinero. Papá está arriba, en su suite, probando el sistema de sonido que le enviaste el mes pasado. Ya sabes cómo es, se queda sordo con la ópera». «Ah», Julián rió relajándose, típico de él, viejo cascarrabias. Aprovechando su distracción, me deslicé hacia las sombras. Mis pies, calzados con unas alpargatas deshilachadas, no hicieron ruido sobre el mármol. Me moví con la invisibilidad de los sirvientes, de los muebles viejos, de las cosas que están ahí pero nadie ve realmente. Llegué a la puerta bajo la escalera, la abrí rápido y me metí dentro. La oscuridad me tragó, el olor cambió instantáneamente. Del aire fresco y la lejía del vestíbulo pasé al olor rancio de la humedad, el polvo acumulado y la madera podrida. Cerré la puerta con cuidado, sin hacer clic, y me quedé allí, de pie en la penumbra, con el corazón golpeando mis costillas como un pájaro atrapado en una caja de zapatos. Este era mi hogar. El cuarto de invitados que Elena me había asignado hacía 2 años.
Un trastero de 3 metros por 2, sin ventanas, atiborrado de cajas de decoraciones navideñas, aspiradoras rotas y mi propia vida reducida a escombros. Me senté en el catre estrecho que ocupaba la mitad del espacio. El colchón era tan fino que podía sentir los muelles clavándose en mi cadera, un recordatorio constante de mi estatus en esta casa. Lo que mi hijo no sabía era que el sillón de masaje nunca había llegado a esta casa. Elena lo había vendido en una aplicación de segunda mano 2 días después de recibirlo, alegando que desentonaba con la decoración minimalista. El dinero, supongo, estaba ahora en su muñeca, en forma de ese brazalete de oro que tintineaba cada vez que me señalaba qué rincón debía limpiar. Encendí la pequeña bombilla desnuda que colgaba del techo. La luz amarillenta iluminó mi pequeño infierno privado. Miré mis manos. Las manos, las levanté hacia la luz y las observé como si fueran herramientas ajenas. Durante 40 años, estas manos habían sido capaces de coaccionar a la madera de cerezo para que se curvara sin romperse. Habían construido cunas para bebés que ahora tenían sus propios hijos. Habían acariciado la frente de mi esposa cuando la fiebre del cáncer se la llevó. Eran manos de creador, fuertes, nobles, manos que hablaban el idioma de la textura y la forma. Ahora parecían garras. La piel estaba reseca, agrietada en los nudillos por el contacto constante con los químicos de limpieza. Las uñas, antes cortas y limpias, tenían bordes negros que ningún cepillo podía sacar. Había una quemadura reciente en el pulgar derecho, cortesía del horno que Elena me había hecho limpiar ayer porque el servicio viene mañana, y no quiero que piensen que somos unos cerdos. Un temblor recorrió mis dedos. No era Parkinson, era rabia, una rabia fría, densa, que se asentaba en el estómago como serrín mojado. ¿Cómo había llegado a esto? La gente dice que la vejez es un naufragio, pero se equivocan. La vejez no es el barco hundiéndose, es el momento en que te das cuenta de que tú eres el barco, y los que deberían ser tu tripulación están vendiendo la madera de tu casco para hacer fogatas. Escuché pasos al otro lado de la puerta. Eran los tacones de aguja de Elena, repiqueteando con impaciencia, seguidos por el paso pesado y confiado de Julián. Me pegué a la puerta, conteniendo la respiración. El panel de madera era delgado. Podía escuchar sus voces como si estuvieran dentro de mi cabeza. «Vaya», exclamó Julián. «Imaginé que estaba mirando el salón. Cambiaste las cortinas. Y ese sofá. Elena, tienes un gusto exquisito. Todo para que te sientas a gusto cuando vengas». «Mi amor», respondió ella. Su voz goteaba miel. «¿Quieres ver a papá? Debe estar bajando en cualquier momento. Le dije que te preparara una sorpresa, así que quizás se está vistiendo elegante». «Sí, claro». «Oye, ¿qué es este olor? Huele». «No sé, ha cerrado». Mi corazón se detuvo. El olor salía de mi cubículo, filtrándose por debajo de la puerta. «Oh, debe ser el sistema de ventilación», improvisó Elena con una rapidez aterradora. Su capacidad para mentir era fascinante, como ver a una araña tejer su red en tiempo real, eficaz, silenciosa, mortal. «Mañana llamaré a los técnicos. Ven, vamos a la cocina, te prepararé algo de beber. Tienes que estar deshidratado después del vuelo desde Dubái». Los pasos se alejaron. Exhalé. El aire salió de mis pulmones en un silbido tembloroso. Me dejé caer hacia atrás, apoyando la cabeza contra la pared fría. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me asaltaran. No los recuerdos lejanos, sino los recientes, los que dolían. 3 años atrás, el día que vendí mi casa y mi taller. «Papá, vente a Madrid», me había dicho Julián por teléfono. «Elena dice que la casa es demasiado grande para ella sola cuando yo estoy en los pozos petroleros. Estarás acompañado. Vivirás como un rey. Te lo mereces después de tanto trabajo». Yo le creí. ¿Por qué no iba a creerle? Era mi hijo. La sangre no miente, dicen, pero olvidan que la sangre también se coagula, se pudre y se vuelve negra. Al principio, fue sutil. Elena me trataba con una cortesía distante, como a un huésped que se ha quedado demasiado tiempo. Luego, Julián se fue a su rotación de 6 meses en Dubái. El primer día después de su partida, Elena entró en mi habitación, la verdadera habitación de invitados, con ventana al jardín, y dijo: «Ricardo, necesito este espacio para mi estudio de yoga. Tus cosas estorban. Vamos a moverte abajo temporalmente.
Temporalmente se convirtió en indefinidamente. Ayúdame a lavar los platos se convirtió en limpia la cocina antes de dormir. Y papá se convirtió en, oye, tú. Me convertí en un fantasma en mi propia familia. Un fantasma que fregaba inodoros y comía las sobras de la cena de pie junto al fregadero, mientras Elena pedía sushi y hablaba por teléfono con sus amigas sobre lo difícil que era cuidar de un anciano senil. Senil. Esa era su coartada favorita. Si yo intentaba llamar a Julián, ella le decía, «Tu padre está confundido hoy, amor. Dice cosas raras. Mejor no lo agobies». Si yo me quejaba, ella suspiraba. «Pobre Ricardo, la demencia avanza rápido. Me había robado mi voz. Y yo, por cobardía, por no querer ser la causa del divorcio de mi hijo, por no querer que Julián sufriera al saber que su esposa era un monstruo disfrazado de modelo de Instagram, había callado. Había dejado que me lijara la dignidad hasta dejarme en la madera bruta. Un golpe seco en la puerta me sacó de mis pensamientos. Me sobresalté. La puerta se abrió un palmo. No era Julián, era Elena. Su cara había perdido toda la dulzura. Sus labios eran una línea fina y roja, tensa como una cuerda de violín a punto de romperse. «Escúchame bien, viejo, inútil siseo». Su voz era baja, un susurro venenoso. «Julián está aquí por su cumpleaños y el tuyo. Se va a quedar una semana». «Una semana». Me lanzó un bulto de ropa a la cara. Olía a naftalina. Era mi viejo traje de los domingos, el que no me ponía desde hacía 5 años. Ahora me quedaría gigante. Había perdido 10 kilos a base de sopas instantáneas y estrés. «Ponte esto. Báñate. Apestas a sudor y a fracaso. Tienes 5 minutos». «Elena», intenté decir, mi voz ronca por el desuso. «Cállate». Me cortó, sus ojos echando chispas. «Vas a salir ahí, vas a sonreír, y vas a decirle a tu hijo que vives en el paraíso. Vas a decirle que te pasas los días jugando al ajedrez en el parque y que el sillón de masaje es maravilloso. No puedo mentirle a la cara, Elena. No más». «Oh, sí puedes». Ella sonrió, pero no con los ojos. Era una sonrisa depredadora. «Porque si abres la boca para decir una sola palabra que no esté en el guión, le mostraré a Julián los informes médicos que he estado falsificando durante 2 años. Esos que dicen que tienes Alzheimer agresivo y que necesitas ser internado en una institución estatal. Ya tengo los papeles del asilo más barato de la ciudad listos, Ricardo. Un lugar donde atan a los viejos a las camas y les dan de comer papilla gris». Me quedé helado. Sentí el frío en mis huesos, más profundo que el mármol del suelo. «¿Entendido?», preguntó ella. Asentí. Un movimiento leve, derrotado, como un árbol viejo que finalmente cede ante el hacha. «Bien. Tienes 5 minutos. Usa la manguera del patio trasero para lavarte, no quiero que ensucies el baño de visitas». Cerró la puerta de golpe. La oscuridad volvió, pero esta vez se sentía más pesada. Me vestí en la penumbra. Mis manos temblaban tanto que tardé una eternidad en abotonar la camisa. El traje me colgaba de los hombros como si fuera un niño jugando a disfrazarse con la ropa de su padre muerto. Me miré en el reflejo distorsionado de una vieja bandeja de plata que había en una de las cajas. Vi a un extraño, un hombre gris, encogido, con los ojos hundidos. ¿Dónde estaba el maestro carpintero? ¿Dónde estaba el hombre que podía distinguir el roble del nogal solo por el olor? Desaparecido, lijado hasta desaparecer. Salí al patio trasero por la puerta lateral del trastero, esa que daba al callejón de los cubos de basura. El agua de la manguera estaba helada, pero no me importó. Me lavé la cara, intentando frotar la vergüenza junto con la suciedad. Cuando entré a la casa principal, la escena había cambiado. El salón brillaba. Elena había encendido todas las luces, creando un escenario perfecto. Había puesto música de jazz suave. Sobre la mesa de centro había una botella de vino tinto abierta irónicamente, el mismo vino que yo estaba limpiando del suelo hace media hora. Julián estaba de espaldas, mirando una foto en la repisa de la chimenea. Era una foto antigua, de cuando él se graduó de ingeniero. Yo estaba a su lado, con el brazo sobre su hombro, ambos sonriendo. En la foto, mis manos se veían fuertes, llenas de vida. «¿Papá?». Julián se dio la vuelta. Me obligué a sonreír. Sentí como la piel de mi cara se estiraba, antinatural, como una máscara de madera mal tallada. «Hijo», dije,
Mi voz sonó frágil, lejana. Julián cruzó la habitación en 3 zancadas y me envolvió en un abrazo. Olía a éxito, a colonia cara, a aire acondicionado de primera clase, a libertad. Me aferré a él, cerrando los ojos, deseando poder absorber un poco de su fuerza, deseando poder decirle: «Sálvame, por favor, sálvame de esta bruja». Pero sentí la mirada de Elena clavada en mi nuca, sentí el peso de su amenaza sobre el asilo. Te ves delgado, papá», dijo Julián, separándose y mirándome de arriba abajo. Su ceño se frunció al ver cómo el cuello de la camisa bailaba alrededor de mi garganta. «¿Estás comiendo bien?». Elena apareció a mi lado instantáneamente, pasando su brazo por el mío. Sus uñas se clavaron en mi bíceps, un recordatorio doloroso oculto bajo el gesto cariñoso. «Oh, ya sabes cómo es», dijo ella suavemente. «Se ha vuelto muy selectivo con la comida. El doctor dice que es normal a su edad, pierde el apetito. Pero le preparo sus batidos de proteínas todos los días, ¿verdad, Ricardo?». Julián me miró, esperando confirmación. En sus ojos vi una chispa de preocupación genuina, pero también vi la niebla de la confianza ciega que tenía en su esposa. Sí, mentí. La palabra tuvo sabor a ceniza en mi boca. «Sí, Elena me cuida». «Muy bien. Genial». Julián aplaudió, frotándose las manos, disipando la tensión. «Bueno, tengo hambre». Elena dijo que preparó una cena especial. «Vamos al comedor». Caminamos hacia el comedor. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana, la que Elena me prohibía tocar por miedo a que mis manos torpes la rompieran. Me senté en mi lugar asignado, sintiéndome un impostor en mi propia vida. La cena transcurrió en una neblina. Julián hablaba de Dubái, de los pozos petroleros, del calor del desierto. Yo asentía, sonreía en los momentos adecuados y cortaba mi carne en pedazos minúsculos para que duraran más, porque sabía que si terminaba rápido, Elena me miraría con desprecio. «Por cierto», dijo Julián de repente, dejando su copa de vino sobre la mesa, «antes de que se me olvide, traje algo para ti, papá». Se agachó y sacó una caja pequeña de su maletín de mano. Era una caja de madera de olivo. Mi corazón dio un vuelco. «La vi en un mercado de artesanos en el viejo Dubái y me acordé de ti», dijo Julián, empujando la caja hacia mí. «Sé que ya no trabajas la madera, pero el vendedor dijo que era trabajo hecho a mano, sin máquinas. Pensé que apreciarías la técnica». Estiré la mano para tomar la caja. Fue un error fatal. Bajo la luz directa de la lámpara de araña de cristal, mis manos quedaron expuestas, sin el trapo, sin la sombra del trastero, sin la distancia. Julián miró mis manos mientras tomaba la caja. Se detuvo. Su sonrisa se congeló. Vio los cortes, vio las uñas negras, vio las quemaduras químicas que habían dejado la piel roja y brillante en los nudillos. Vio los callos frescos, no los callos nobles de la madera, sino los callos feos y desgarrados del trabajo forzado. «Papá». Julián extendió su propia mano, suave y cuidada, y rozó la mía. Su dedo pasó sobre una grieta profunda en mi índice. «¿Qué le pasó a tus manos?». El silencio cayó sobre la mesa. Pesado, espeso, un silencio que pesaba más que toda la madera que había cargado en mi vida. Elena dejó caer su tenedor. El sonido metálico contra la porcelana sonó como un disparo. «Ah», eso dijo ella, su voz subiendo una octava, un trino nervioso. «Te lo dije, Julián. Se ha obsesionado con la jardinería. Se pasa el día escarbando en la tierra sin guantes. Es tan terco. Le he comprado 10 pares de guantes, pero se niega a usarlos». Julián no miró a Elena. Me miró a mí, directamente a los ojos, y por primera vez en 3 años vi algo diferente en su mirada. No era el hijo que miraba a su padre anciano, era el ingeniero que miraba una estructura y notaba una grieta en los cimientos. «¿Jardinería?», repitió Julián lentamente. No sonó convencido, sonó curioso. «Sí, jardinería», insistí yo, retirando mis manos de la mesa y escondiéndolas en mi regazo como 2 animales heridos. «Me gustan las rosas, tienen espinas». Julián asintió lentamente, pero sus ojos no dejaron los míos. «Ya veo». La cena continuó, pero el aire había cambiado. La tensión vibraba como una cuerda demasiado tensa. Elena hablaba sin parar, llenando los vacíos con anécdotas vacías sobre sus clases de pilates y sus amigas benéficas. Pero Julián estaba callado. Comía mecánicamente, su mente claramente en otro lugar.
Después del postre, Julián se levantó. Estoy agotado, dijo. El jet lag me está matando. Creo que iré a dormir. Claro, mi amor. Elena saltó de su silla, aliviada. Vamos, te preparé la cama con las sábanas de seda egipcia. Adelántate tú, dijo Julián. Quiero buscar mi cargador en la maleta que dejé en la entrada. Elena dudó un segundo, sus ojos saltando de mí a él, pero no podía negarse sin parecer sospechosa. Está bien, no tardes. Ricardo, ve a tu cuarto. Buenas noches. La orden estaba clara. Vuelve a tu agujero. Me levanté, murmuré un buenas noches y caminé hacia el pasillo, arrastrando los pies. Esperé a que Elena subiera las escaleras. Escuché sus pasos alejarse. Me dirigí hacia la puerta bajo la escalera. Mi mano alcanzó el pomo frío. Estaba a punto de girarlo cuando escuché un sonido detrás de mí. Un sonido suave, cuero crujiendo. Me giré. Julián estaba al final del pasillo. No había ido a la entrada. Estaba parado allí, en la penumbra, observándome. Esa no es la escalera a la suite de invitados, papá dijo. Su voz era tranquila, terriblemente tranquila. Ese es el armario de limpieza. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Es que guardo mis herramientas aquí. Mentí, mi voz temblando. Iba a buscar una cosa. A esta hora, Julián dio un paso hacia mí. Julián, ve a dormir. ¿Estás cansado? Sí, estoy cansado, papá, pero tengo buena memoria. Julián caminó hacia mí. Sus pasos resonaron en el mármol. Se detuvo a medio metro de distancia. Podía ver el cansancio en sus ojos, pero también esa inteligencia afilada que lo había convertido en el mejor ingeniero de su promoción. Recuerdo este armario, dijo, mirando la puerta pequeña. Cuando era niño, aquí guardabas tu caja de herramientas sagradas, esas que no dejabas que nadie tocara, los formones japoneses. El cepillo de ebanista. Extendió la mano hacia el pomo de la puerta. Mi mano todavía estaba sobre él, su mano cubrió la mía, su piel caliente contra mi piel fría y muerta. Julián, no, supliqué. Si abría esa puerta, vería el catre, vería las latas de sopa vacías, vería mi vergüenza. Quiero ver tus herramientas, papá dijo suavemente, pero con una firmeza inamovible. Quiero ver si todavía tienes ese formón con el mango de hueso. No están ahí, las vendí. Vendiste tus herramientas. Sus cejas se alzaron. El hombre que dijo que quería ser enterrado con su martillo, vendió sus herramientas. No supe qué responder. La mentira se estaba desmoronando, astilla por astilla. Abre la puerta, papá. No puedo. Está atascada. Julián me miró. Una mirada larga, profunda, que pareció atravesar mi piel, mis huesos, y llegar hasta el rincón oscuro donde escondía mi alma. Hazte a un lado, dijo. No fue una petición. Me aparté, temblando, pegando la espalda a la pared. Julián agarró el pomo. El metal chirrió bajo su agarre. El pomo giró, lento, inexorable, como el mecanismo de una bomba que acaba de llegar a cero. El mecanismo hizo un clic seco, como el sonido de un hueso al romperse. La puerta cedió. Mi respiración se detuvo. Cerré los ojos, esperando el grito, la pregunta, el horror de Julián al ver mi vida reducida a escombros. Esperé que viera el catre con la manta raída, las latas de atún vacías apiladas en la esquina, el cubo que usaba cuando Elena cerraba el baño de arriba por las noches. Pero el grito no llegó. «¡Julián! ¡Cuidado!». La voz de Elena estalló desde la escalera, aguda y perforante como una alarma de incendios. Abrí los ojos. Elena bajaba los escalones de dos en dos, con la bata de seda ondeando detrás de ella como las alas de un ángel caído. Se interpuso entre Julián y la puerta abierta en una fracción de segundo, cerrándola de un portazo con su cadera. El golpe resonó en el pasillo vacío. «Casi te cae encima», jadeó ella, llevándose una mano al pecho, simulando un susto mortal. «Esa estantería vieja de ahí dentro está suelta. Ricardo me dijo ayer que estaba a punto de colapsar». Julián parpadeó, confundido por la repentina violencia del movimiento. «¿Estantería?», preguntó, mirando la puerta cerrada. «Solo quería ver las herramientas». «Y las verás, mi amor, las verás». Elena sonrió, pero sus ojos estaban fijos en mí, fríos como el cañón de una pistola. «Pero no ahora. Ricardo tiene que arreglar ese desastre primero. No quiero que te lastimes en tu primera noche en casa. ¿Te imaginas? Un ingeniero petrolero aplastado por una caja de destornilladores oxidados.
¡Qué ironía! Se rió. Una risa nerviosa, tintineante, que rebotó en las paredes de mármol. Julián me miró. ¿Es verdad, papá? ¿Está peligroso ahí dentro? Tragué saliva. Mi garganta se sentía como si hubiera tragado vidrio molido. Ahí estaba la encrucijada. Podía decir la verdad. Podía decir, no, hijo, no hay estanterías. Solo hay una cama sucia donde tu esposa me obliga a dormir como un perro. Pero miré a Julián. Vi las ojeras bajo sus ojos, el cansancio acumulado de meses trabajando en el desierto para darnos esta vida. Vi la ilusión en su rostro de estar en casa, en paz, y miré a Elena. Su mano derecha estaba oculta en el bolsillo de su bata, pero sabía lo que sostenía. Mi destino. Sí, dije. La mentira salió de mi boca pesada y gris. Está muy desordenado. Mañana lo ordenaré. Julián suspiró, decepcionado pero resignado. Está bien. Mañana entonces. Buenas noches, papá. Buenas noches, hijo. Elena tomó a Julián del brazo y lo arrastró escaleras arriba, lanzándome una última mirada de advertencia sobre su hombro. Una mirada que decía, «Te has salvado por poco, viejo». Me quedé solo en el pasillo. El silencio volvió a caer sobre la casa, pero ya no era un silencio pacífico. Era el silencio tenso que precede a la tormenta, cargado de electricidad estática. Entré en mi habitación, cerré la puerta y me dejé caer en el catre. Mis manos temblaban incontrolablemente, no por miedo, sino por vergüenza. Había tenido la oportunidad de ser libre y la había dejado pasar. Había elegido ser cómplice de mi propia tortura. La mañana siguiente llegó con la brutalidad de un despertador que no puedes apagar. Elena irrumpió en mi trastero a las 6 de la mañana. Ya estaba vestida, maquillada, y olía a café recién hecho, ese aroma que para mí se había convertido en el olor de la prohibición. Arriba ordenó, pateando la pata de mi catre, «Tienes trabajo». Me levanté, frotándome los ojos doloridos. Mi espalda crujió en protesta. «¿Qué pasa?» «Julián sigue durmiendo. Tienes 2 horas antes de que baje. Necesito que limpies la piscina, barras el patio y prepares el desayuno especial que supuestamente tú haces todos los domingos». «¿Yo?», pregunté, confundido. «Pero si nunca me dejas entrar en la cocina». «Exacto. Pero Julián recuerda tus tortitas de avena, así que vas a hacer tortitas y vas a sonreír mientras las haces. Y si te pregunta por qué tienes ojeras, le dirás que te quedaste despierto leyendo un libro fascinante». Me lanzó un delantal limpio. «Y ponte esto, tapa esa camisa vieja. No quiero que parezcas un mendigo en mi cocina de diseño italiano». Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de actividad frenética. Limpié la piscina bajo el sol de la mañana, pescando hojas muertas con la red, mientras mis articulaciones gritaban de dolor. Barrí el patio hasta que no quedó ni una mota de polvo. Y luego entré en la cocina. Era un espacio impresionante. Encimeras de granito negro, electrodomésticos de acero inoxidable que parecían sacados de una nave espacial. Pero para mí era territorio enemigo. Empecé a mezclar la masa de las tortitas, harina, huevos, leche, movimientos automáticos. Mis manos recordaban la receta, aunque mi corazón la hubiera olvidado. A mis 65 años, uno aprende que la memoria muscular es más fiel que la memoria emocional. Las manos recuerdan el trabajo incluso cuando el alma quiere rendirse. A las 8:30, Julián entró en la cocina. Llevaba una camiseta vieja y pantalones de pijama. Tenía el pelo revuelto y parecía 10 años más joven. «Huele a gloria», dijo, cerrando los ojos e inspirando profundamente. «Huele a domingo por la mañana». Me giré desde la estufa, con una sonrisa que ensayé mentalmente 3 veces. «Buenos días, hijo. Siéntate. Casi están listas». Julián se sentó en la isla de la cocina, observándome trabajar. «Hacía años que no te veía cocinar, papá. Pensé que con la artritis». «Oh, la artritis va y viene», interrumpió Elena, entrando en la cocina como si fuera la dueña del universo, lo cual, en esta casa, lo era. Llevaba un vestido de verano ligero y una sonrisa radiante. «Hoy tiene un día bueno, ¿verdad, Ricardo?» «Sí», dije, volteando una tortita. La masa siseó en la sartén. «Un día bueno». Julián tomó un sorbo de café y me miró. Su mirada se detuvo en mis manos, que sostenían la espátula. Esta vez no las escondí. No podía. Vi cómo sus ojos,
Recorrían las cicatrices, las manchas, los temblores leves. Papá dijo de repente: ¿te acuerdas de cuando me enseñaste a andar en bicicleta? La pregunta me tomó por sorpresa. Claro, tenías 6 años. Te caíste en los arbustos de rosas de la señora García. Julián sonrió, pero fue una sonrisa triste. Sí. Y tú me sacaste, me limpiaste las rodillas y me dijiste: las heridas sanan, Julián. El miedo es lo que deja cicatriz. Se levantó y caminó hacia mí. Elena se tensó, como una víbora lista para atacar, pero Julián solo se apoyó en la encimera a mi lado. Tus manos, papá, esas heridas, no parecen de jardinería. Julián, por favor. Elena intentó intervenir, pero Julián levantó una mano para callarla. No la miró. Sus ojos estaban fijos en los míos. Parecen quemaduras químicas, papá. Parecen cortes de metal. Parecen las manos de los obreros que veo en los campos petroleros, no las manos de un jubilado que cuida rosales. El silencio en la cocina se volvió denso, sofocante. El olor a tortitas quemándose empezó a llenar el aire, pero nadie se movió. Son viejas heridas, hijo, mentí de nuevo, sintiendo cómo cada palabra me costaba un pedazo de alma. La piel se vuelve fina con la edad. Cualquier roce deja marca. Julián no parecía convencido. Sus ojos eran escáneres, buscando la grieta en mi estructura. Quizás deberíamos ir al médico hoy, que te revisen esas manos. No, gritó Elena, demasiado rápido, demasiado fuerte. Quiero decir, hoy es domingo. Los especialistas no trabajan y además tenemos planes. Iba a llevarte a ver el nuevo centro comercial. No me importan los centros comerciales, Elena, dijo Julián, su voz endureciéndose por primera vez. Me importa mi padre. Elena se quedó pálida. Vi el pánico cruzar su rostro, rápido como una sombra. Sabía que estaba perdiendo el control, y una persona controladora que pierde el control es peligrosa. Está bien, dijo ella, suavizando el tono, cambiando de táctica. Mañana iremos al médico, lo prometo. Pero hoy, relajémonos. Por favor, es tu primer día. Julián me miró una última vez, buscando mi aprobación. Asentí. Mañana, hijo. Las tortitas se queman. Comimos en un silencio incómodo. Las tortitas sabían a cartón en mi boca. Elena intentó llenar el vacío hablando de sus planes de redecoración para el jardín, pero sus palabras sonaban huecas, como monedas falsas cayendo sobre una mesa de vidrio. Después del desayuno, Julián subió a ducharse. En cuanto desapareció por la escalera, Elena se volvió hacia mí. Su rostro era una máscara de furia contenida. Lo estás provocando, siseó, acorralándome contra el refrigerador. Estás dejando que vea tus manos a propósito. Crees que eres muy listo, ¿verdad? No hice nada, Elena. Él tiene ojos. Pues asegúrate de que esos ojos no vean nada más. Me agarró de la camisa, tirando de mí hacia adelante. Escúchame bien. Esta noche voy a organizar una cena. Vendrán unos amigos. Quiero que te quedes en tu cuarto. No salgas, no hagas ruido. Si Julián pregunta, te duele la cabeza y te acostaste temprano. ¿Entendido? Entendido. Me empujó lejos y salió de la cocina, dejándome solo con los platos sucios y el sabor amargo de la cobardía. Esa noche, la casa se llenó de música y risas. Desde mi trastero podía escuchar el tintineo de las copas de cristal y las voces de gente que no conocía. Gente importante, supongo. Gente que Elena quería impresionar. Me acosté en mi catre, mirando la bombilla desnuda. Pensé en Julián. Pensé en la duda en sus ojos. La semilla estaba plantada. Solo necesitaba un poco de agua para germinar. Alrededor de las 11 de la noche el ruido cesó. Los invitados se fueron. La casa quedó en silencio. Esperé media hora. Luego, otra media hora. Mi vejiga estaba a punto de estallar. Elena había cerrado con llave el baño de servicio de la planta baja, su castigo favorito para mis insolencias. Así que mi única opción era usar el jardín trasero o aguantarme hasta la mañana. A mis 65 años, aguantar no es una opción. Abrí la puerta de mi trastero con cuidado infinito. El pasillo estaba oscuro. Caminé de puntillas hacia la cocina, planeando salir por la puerta trasera. Pero al pasar por el salón, vi una luz. Venía de arriba. Del ático. Me detuve. El ático era territorio prohibido. Elena siempre decía que estaba lleno de polvo y ratas. Nunca subía nadie. Pero la luz estaba encendida y escuché pasos. La curiosidad, dicen,
mató al gato. Pero a veces, la curiosidad es lo único que mantiene vivo al hombre. Subí las escaleras, pegándome a la pared, pisando en los bordes de los escalones donde la madera no crujía. Mi corazón latía tan fuerte que temía que despertara a toda la casa. Llegué al rellano del último piso. La puerta del ático estaba entreabierta. Me asomé. Lo que vi me dejó sin aliento. No había polvo, no había ratas. Había un estudio de grabación profesional, focos de luz LED, una cámara de alta definición montada en un trípode, un micrófono de condensador y en el centro, un decorado. Era una esquina perfecta, un sillón de orejas de cuero, false, una mesa auxiliar con una lámpara antigua, una estantería llena de libros encuadernados en piel, probablemente vacíos, por dentro, y unas cortinas de terciopelo rojo. Reconocí ese rincón. Era el fondo que Elena usaba siempre que hacíamos videollamadas con Julián. Papá está leyendo en su estudio. Te lo paso, decía ella, y me sentaba en ese sillón durante 10 minutos con una camisa prestada, mientras ella sostenía el teléfono desde un ángulo que ocultaba el resto de la habitación. Pero lo que me heló la sangre no fue el decorado, fue lo que había fuera del decorado. El resto del ático estaba lleno de cajas apiladas hasta el techo. Me acerqué sigilosamente. Leí las etiquetas. Ropa Ricardo donar, libros Ricardo basura, herramientas Ricardo vender. Y en una esquina vi algo que me hizo detener el corazón. Un mapa de la ciudad, un plano arquitectónico grande, extendido sobre una mesa de trabajo. Me acerqué. Mis ojos viejos tardaron en enfocar bajo la luz tenue. Era el plano de una residencia de ancianos. El reposo final. Había notas escritas con la letra picuda de Elena en los márgenes. Habitación compartida. Ala económica. Presupuesto mensual. $400. Fecha de ingreso. 20 de julio. El 20 de julio. Mi cumpleaños. Dentro de 3 días. Sentí que las piernas me fallaban. Me agarré al borde de la mesa para no caer. Ella no solo planeaba echarme. Planeaba encerrarme el día de mi cumpleaños, el día que Julián se iría de vuelta a Dubái. De repente, escuché un ruido detrás de mí, un crujido de madera. Me giré violentamente, esperando ver a Elena con un cuchillo, o a la policía, o al diablo mismo. Pero no era Elena, era Julián. Estaba parado en la puerta del ático, en pijama, con el pelo revuelto. Su cara estaba pálida, iluminada por la luz espectral de los focos LED. Sus ojos no me miraban a mí. Miraban el decorado, miraban el sillón falso, los libros falsos, la vida falsa que le habíamos vendido píxel a píxel durante 2 años. «Papá», susurró. Su voz se rompió, como cristal fino golpeado por un martillo. «¿Qué es esto?». Me aparté de la mesa, dejando al descubierto el plano del asilo. Julián entró en la habitación. Caminó lento, como un sonámbulo en una pesadilla. Tocó el sillón de cuero falso, tocó los libros vacíos, luego vio el plano. Se acercó a la mesa. Leyó las notas de Elena. Habitación compartida. Presupuesto mensual, $400. Vi cómo su espalda se tensaba. Vi cómo sus manos se cerraban en puños tan apretados que los nudillos se pusieron blancos como el hueso. Levantó la vista y me miró. En sus ojos ya no había duda, ya no había confusión. Había dolor. Un dolor crudo, devastador. El dolor de un hombre que se da cuenta de que su vida ha sido construida sobre arenas movedizas. «Tú no vives en la suite de invitados, ¿verdad?», preguntó. Su voz era apenas un hilo de aire. Negué con la cabeza. No podía hablar. Las lágrimas se agolparon en mi garganta, calientes y saladas. «¿Dónde duermes, papá?». Señalé hacia abajo, hacia el suelo, hacia el agujero negro bajo la escalera. Julián cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Luego abrió los ojos de nuevo, y esta vez el dolor había desaparecido. En su lugar había algo mucho más aterrador: frialdad. La frialdad absoluta de un ingeniero que ha encontrado el fallo estructural y sabe exactamente qué parte del edificio hay que demoler. Caminó hacia el foco de luz principal. Vio una nota adhesiva pegada en la parte trasera del foco. La arrancó y la leyó en voz alta. Guión llamada 15 sextos. Papá debe toser un poco. Pedir dinero para el especialista pulmonar. $3. Nota. Comprar bolso Gucci con el sobrante.
Julián arrugó el papel en su mano. El sonido fue fuerte en el silencio del ático. Crujiente, definitivo. Julián. Empecé, dando un paso hacia él. Shh, me cortó. No me miró. Miraba el papel arrugado en su puño como si fuera un insecto venenoso. No digas nada, papá. No hace falta. Se metió el papel en el bolsillo del pijama. Luego se volvió hacia mí. Su rostro era una máscara de piedra. Vuelve a tu cuarto, papá. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, asustado por la calma en su voz. Voy a dormir, dijo. Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos decían guerra. Mañana tengo cosas que hacer. Tengo que ir al banco y tengo que hacer unas llamadas. Elena se despertará si bajas ahora. Que se despierte, dijo Julián. Y por primera vez escuché en su voz el eco de mi propio padre, un hombre que nunca levantaba la voz pero cuya palabra era ley. Que se despierte y disfrute de su último sueño tranquilo. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Miró hacia atrás, hacia el decorado falso, hacia el escenario de nuestras mentiras. Feliz cumpleaños adelantado, papá dijo, y apagó la luz. Nos quedamos en la oscuridad. Pero esta vez, la oscuridad no me dio miedo, porque supe, con la certeza absoluta de quien reconoce el cambio de estación en el viento, que el invierno había terminado. La tormenta estaba a punto de empezar, y yo iba a ver llover fuego. El clic del interruptor resonó en la oscuridad como el último latido de un animal moribundo. Me quedé allí, en la penumbra del ático, con la silueta de mi hijo desapareciendo escaleras abajo. No se volvió, ni una vez. Su espalda, rígida y tensa, era un muro de piedra contra el que mis palabras, si hubiera tenido el valor de pronunciarlas, se habrían estrellado inútilmente. Esperé 5 minutos, 10, 15. El silencio de la casa ya no era paz. Era una bomba de relojería haciendo tic-tac en algún lugar bajo las tablas del suelo. Bajé las escaleras con el sigilo de un ladrón en mi propia casa, esquivando los peldaños que crujían, conteniendo la respiración cada vez que la madera gemía bajo mi peso. Cuando llegué al pasillo del primer piso, vi que la puerta de la habitación de Julián y Elena estaba cerrada, pero había una línea de luz bajo ella, y voces. No eran gritos, eran susurros, pero a veces los susurros cortan más profundo que los alaridos. Eran susurros afilados, rápidos, como el roce de 2 cuchillos afilándose mutuamente. Me deslicé hacia mi trastero bajo la escalera, mi santuario de miseria. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo el frío de la madera en mi espalda sudada. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el borde del catre, con las manos entrelazadas mirando la oscuridad. Mis manos. Esas garras viejas y deformes que habían construido muebles para reyes y cunas para mis nietos, y que ahora temblaban como hojas secas al viento. A mis 65 años, uno aprende que la noche es un espejo. En la oscuridad no puedes esconderte de ti mismo. Vi mi cobardía reflejada en las sombras. Vi cómo había permitido que Elena me despojara de mi dignidad, capa por capa, como se pela una cebolla, hasta dejarme en nada más que un núcleo lloroso y patético. Y todo por proteger a Julián. Pero Julián ya no necesitaba protección. Julián necesitaba la verdad, y esa verdad iba a doler más que cualquier mentira. La mañana siguiente amaneció gris y pesada, con un cielo de plomo que amenazaba tormenta, pero se negaba a llover. La humedad se pegaba a la piel como una segunda capa de ropa sucia. Salí de mi agujero a las 6, como siempre. Elena no había bajado aún para darme mis órdenes, pero el hábito es un capataz cruel. Fui a la cocina, preparé el café, saqué la basura. Cuando salí al patio trasero para regar las plantas, vi a Julián. No llevaba su pijama de seda, llevaba jeans y una camiseta negra. Estaba sentado en una de las sillas de jardín, con una taza de café humeante en la mano, mirando fijamente la piscina. El agua estaba quieta, negra bajo el cielo nublado, reflejando su rostro cansado como un espejo oscuro. Me acerqué despacio. El césped estaba húmedo bajo mis alpargatas. «Buenos días, hijo». Julián no se sobresaltó, ni siquiera parpadeó. Dio un sorbo largo a su café antes de hablar. «Buenos días, papá». Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Era la calma del mar antes del tsunami, esa quietud antinatural donde los pájaros dejan de cantar y el aire se vuelve eléctrico. «¿Dormiste bien?», pregunté, sabiendo la respuesta. «No,
Se giró para mirarme. Sus ojos estaban rojos, inyectados en sangre, rodeados de ojeras moradas que parecían moretones. Papá, necesito que me digas algo, y necesito que me lo digas ahora, antes de que Elena baje. ¿Qué cosa? Ese dinero que envié el mes pasado. Los $3,000 para el especialista pulmonar. Julián dejó la taza en la mesa de cristal con un clink suave. ¿Viste a algún médico? Tragué saliva. Mi garganta seca raspó contra la mentira que tenía preparada. Julián, yo. La verdad, papá. Su voz se endureció, fría como el granito. Por una vez en tu vida, ten el valor de decirme la verdad. Miré sus manos, apretadas alrededor de los reposabrazos de la silla. Miré las mías, temblorosas y manchadas. No susurré. La palabra salió apenas como un suspiro, frágil como el humo. No vi a ningún médico. Elena dijo que el dinero era para pagar los impuestos de la casa, que estábamos atrasados. Julián cerró los ojos. Una vena palpitó en su sien. Impuestos. Río, una risa corta y amarga, sin humor. Le envié $10,000 para impuestos en enero. Ella dijo que subieron, que la zona se revalorizó. Claro, se revalorizó. Julián se puso de pie bruscamente. Caminó hacia el borde de la piscina, dándome la espalda. Papá, ¿sabes por qué volví antes? No fue solo por tu cumpleaños. Fue porque el banco me envió una notificación. Una advertencia final sobre la hipoteca. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Hipoteca? Pero, si la casa está pagada. Tú enviaste el dinero para comprarla al contado hace 3 años. Julián se giró. Su rostro era una máscara de dolor e incredulidad. Eso creía yo. Eso me dijo ella. Se pasó una mano por el pelo. Un gesto de frustración que recordaba de cuando era niño y no podía resolver un problema de matemáticas. Pero la casa no está a mi nombre, papá, ni al tuyo. ¿De quién es? De su hermano, de Carlos. El nombre golpeó mis oídos como una bofetada. Carlos. El hermano emprendedor de Elena, el que siempre tenía una idea de negocio brillante que requería solo una pequeña inversión inicial. Lo había visto 2 veces en 3 años. Conducía un Porsche. Ahora sabía quién lo pagaba. Ella puso la casa a nombre de Carlos, continuó Julián, su voz temblando de rabia contenida, y sacaron una hipoteca sobre ella. Una hipoteca que no han pagado en 6 meses. El banco va a ejecutar la propiedad en 2 semanas. Me agarré al respaldo de la silla para no caer. Mis rodillas eran de gelatina. Julián, hijo, lo siento. Yo no sabía. Lo sé. Julián caminó hacia mí y me puso las manos en los hombros. Su agarre era firme, cálido. Sé que no sabías lo de la hipoteca, pero sabías otras cosas, papá. Sabías que vivías en un agujero. Sabías que te trataba como a un perro. Y no me dijiste nada. ¿Por qué? Porque eres feliz, o yo sé. Las lágrimas finalmente se rompieron, calientes y vergonzosas, porque te veía en las videollamadas, sonriendo, hablando de tu trabajo, de tus planes. No quería ser la nube negra en tu cielo azul. Pensé que, si yo aguantaba un poco más hasta que me encontrara con tu tumba. El silencio cayó entre nosotros, pesado y sofocante como una manta de lana mojada. Julián me soltó y miró hacia la casa, hacia la ventana del dormitorio principal, donde las cortinas de terciopelo aún estaban cerradas. Tengo que irme, dijo de repente. Tengo una reunión con un investigador privado en 1 hora y luego voy al banco. ¿Y Elena? Elena no sabe nada y quiero que siga así. Julián me miró con una intensidad feroz. Actúa normal, papá. Por favor, haz lo que ella te diga. Barre el suelo, limpia los baños. No la provoques. Necesito un día más, solo un día. ¿Para qué? Para asegurarme de que cuando caiga el martillo, ella no tenga dónde esconderse. Julián entró en la casa, dejándome solo en el jardín gris. El día pasó en una neblina de tensión y miedo. Elena bajó a las 10, radiante y venenosa como siempre. Llevaba un vestido de seda azul y olía a jazmín. ¿Dónde está Julián?, preguntó, mirando alrededor de la cocina vacía. Salió, dije, frotando un plato con más fuerza de la necesaria. Dijo que tenía una reunión de negocios urgente. Algo sobre inversores árabes. Elena frunció el ceño. La mención de dinero pareció calmarla, como darle carne a un tiburón. Ah, bueno, si es trabajo, es trabajo.
Se sirvió un café y me miró con desdén. ¿Y tú qué haces ahí parado? El baño de visitas de abajo huele a humedad. Límpialo con lejía y friega las juntas de los azulejos con un cepillo de dientes. Quiero que brillen. Sí, Elena. Pasé la mañana de rodillas en el baño, frotando azulejos hasta que mis dedos sangraron. El olor a lejía me mareaba, pero el dolor físico era una distracción bienvenida del terror que sentía en el pecho. Cada vez que sonaba el teléfono saltaba. Cada vez que escuchaba un coche pasar, pensaba que era Julián volviendo con la policía o el banco viniendo a echarnos. A mediodía, fui al patio trasero para vaciar los cubos de basura. Levanté la tapa del contenedor grande y el olor a podredumbre me golpeó en la cara. Restos de comida, cáscaras de melón, botellas de vino vacías y algo más. Algo pequeño y blanco, brillando entre los pozos de café. Me incliné. Era una caja pequeña de cartón. Estaba aplastada y manchada de salsa de tomate, pero reconocí el logotipo. Era la caja de mis pastillas para el corazón, digoxina. Julián enviaba $500 al mes específicamente para estas pastillas. Eran importadas, de liberación prolongada, las únicas que no me daban náuseas, pero la caja estaba vacía, y junto a ella había otra caja, una caja genérica, blanca y azul, de una marca barata que vendían en el supermercado por $5. Mi corazón dio un vuelco doloroso en mi pecho. Recogí la caja genérica. Estaba vacía también. Elena había estado tirando mis pastillas caras y rellenando el frasco con estas cosas baratas. Con razón me sentía tan cansado últimamente. Con razón las palpitaciones habían vuelto, golpeando mis costillas por las noches como un pájaro atrapado. Ella no solo me estaba robando, me estaba matando, lentamente. Dólar a dólar, pastilla a pastilla. Guardé la caja genérica aplastada en mi bolsillo. Sentí sus bordes afilados contra mi pierna a través de la tela fina del pantalón. Era una prueba, pequeña, sucia, pero una prueba al fin y al cabo. Volví a entrar en la casa. Elena estaba en el salón, hablando por teléfono. Su voz era dulce, melosa, esa voz que usaba para encantar serpientes. Sí, claro, Carlos, no te preocupes. Julián está comiendo de mi mano. Ni siquiera ha preguntado por los papeles del banco. Rió. Una risa tintineante que me heló la sangre. El viejo es el problema. Creo que sospecha algo. Pero no te preocupes. Tengo un plan para él. El 20 de julio será su gran día. Un viaje solo de ida. Se detuvo al verme entrar. Su sonrisa desapareció instantáneamente. Tengo que colgar. El servicio está aquí. Colgó el teléfono y me miró con ojos de hielo. ¿Cuánto tiempo llevas ahí escuchando, Ricardo? Acabo de entrarme en ti. Mi voz no tembló. Quizás porque la rabia había empezado a solidificarse en algo más frío y duro que el miedo. Vengo a preguntar qué quieres de almuerzo. Elena me estudió durante un segundo eterno. Sus ojos de depredador buscaron cualquier señal de rebelión, cualquier grieta en mi sumisión. Ensalada, César. Y quiero el pollo a la parrilla, no quemado como la última vez. Y date prisa. Tengo hambre. Sí, Elena. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina. Mis manos, dentro de los bolsillos, apretaban la caja de pastillas vacía hasta que el cartón se deshizo. A las 5 de la tarde, la puerta principal se abrió. Julián entró. Parecía agotado. Su camisa negra estaba arrugada, su pelo revuelto por el viento. Llevaba un maletín de cuero bajo el brazo que parecía pesar 1 tonelada. Elena corrió a recibirlo, dándole un beso en la mejilla que él aceptó con la rigidez de una estatua. «Mi amor, ¿qué tal la reunión? ¿Conseguiste la inversión?» Julián la miró. Fue una mirada extraña, vacía, como si estuviera mirando a través de ella hacia algo muy lejano y muy feo. Fue esclarecedora, dijo. Su voz era plana, sin entonación. ¿Esclarecedora? Elena ladeó la cabeza, confundida. ¿Eso es bueno o malo? Depende de para quién. Julián dejó el maletín sobre la mesa del vestíbulo. El sonido del cuero pesado golpeando la madera resonó como un trueno lejano. ¿Dónde está papá? En la cocina, supongo, preparando la cena. Dile que venga. Quiero hablar con los dos. Elena se tensó. Su instinto de supervivencia, afilado como una navaja, captó el cambio en la atmósfera. ¿Hablar? ¿Ahora? Pero si ni siquiera te has duchado, y tengo reservada una mesa en el cielo para las 8. Cancela la reserva, dijo Julián.
No fue una petición, fue una orden. Elena abrió la boca para protestar, pero algo en la cara de Julián la detuvo. Cerró la boca con un clic audible. Está bien. Ricardo, Ricardo, ven aquí. Salí de la cocina, secándome las manos en el delantal. Julián estaba de pie junto a la mesa, con una mano apoyada sobre el maletín. Parecía un juez a punto de dictar sentencia. Siéntense, dijo, señalando los sofás del salón. Elena se sentó en el borde del sofá de terciopelo beige, cruzando las piernas con elegancia nerviosa. Yo me quedé de pie, cerca de la puerta, como el sirviente que era. Siéntate, papá, en el sofá. Me senté en el extremo opuesto a Elena. El cojín era suave, demasiado suave. Me sentí como si me hundiera. Julián abrió el maletín, sacó una carpeta azul, gruesa, llena de papeles. La puso sobre la mesa de centro. Hoy he tenido un día interesante, empezó, caminando lentamente alrededor de la mesa. Empezó en el banco. Luego fui al registro de la propiedad. Y terminé tomando un café con un investigador privado que ha estado siguiendo las cuentas de Carlos durante las últimas 6 horas. Elena se puso pálida. El color drenó de su rostro como agua por un desagüe, dejándola gris y cerúlea. Julián, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué investigas a mi hermano? Porque tu hermano, dijo Julián, sacando un documento de la carpeta y lanzándolo sobre la mesa, es el dueño legal de esta casa, la casa que yo pagué. El papel aterrizó frente a Elena. Era una copia de la escritura. El nombre, Carlos Mendoza, estaba resaltado en amarillo fluorescente. Eso es un error administrativo, balbuceó Elena. Su voz temblaba, perdiendo su dulzura, volviéndose aguda y quebradiza. Lo pusimos a su nombre por temas fiscales. Tú estabas fuera. Era más fácil para el papeleo. Íbamos a cambiarlo cuando volvieras. Ah, sí. Julián sacó otro papel, un extracto bancario. ¿Y la hipoteca de $300,000 que sacaron sobre la casa hace 6 meses? ¿También fue un error administrativo? ¿Dónde está ese dinero, Elena? Elena se quedó muda. Abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, buscando aire, buscando una mentira que pudiera salvarla. Pero la red se había cerrado. No lo sé. Carlos maneja las finanzas. Yo confié en él. ¡Mentira! Julián golpeó la mesa con el puño. El sonido nos hizo saltar a los dos. Tú firmaste como avalista. Aquí está tu firma. Elena se encogió en el sofá, haciéndose pequeña, tratando de desaparecer. Pero Julián no había terminado. Se volvió hacia mí, y luego fui a la farmacia. Sacó un frasco de pastillas del maletín. El frasco genérico que yo había encontrado en la basura, pero este era nuevo, lleno. Y junto a él puso el informe de la tarjeta de crédito de Elena, $500 al mes retirados para Farmacia Central, pero el gasto real en la farmacia era de $5. Los otros 495, señaló una línea en el extracto, fueron a Spa Orquídea, masajes, faciales, tratamientos de oro. Julián me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas. Mientras mi padre tomaba tiza prensada para su corazón fallido, tú te dabas baños de leche, Elena. Elena empezó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de pánico, lágrimas de cocodrilo acorralado. Julián, no entiendes, estaba bajo mucha presión. Tú estabas lejos. Me sentía sola. Necesitaba cuidarme para estar bonita para ti. ¿Bonita? Julián la miró con una repugnancia tan profunda que parecía física. Ahora mismo, te veo y me das ganas de vomitar. Soy tu esposa, gritó ella poniéndose de pie. Cometí errores, sí, pero fue por nosotros. Carlos dijo que invertiría el dinero de la hipoteca y lo duplicaría. Queríamos darte una sorpresa. La sorpresa me la han dado, desde luego. En ese momento, la puerta trasera de la cocina se abrió de golpe. Todos nos giramos. No era el viento. Era Julián quien había dejado la puerta abierta a propósito, y en el marco de la puerta, de pie como una sombra alargada por el sol de la tarde, estaba un hombre con un traje barato y una carpeta en la mano. Señora Mendoza, dijo el hombre, entrando en el salón sin invitación. Soy el agente judicial. Vengo a entregarle una notificación de desalojo inminente por impago de hipoteca. Miró a Julián. Creo que el señor aquí presente ha llamado a la policía por un asunto de fraude y maltrato a personas mayores. Están en camino. Elena miró al hombre, luego miró a Julián y finalmente
Me miró a mí, y en ese momento su máscara se rompió por completo. La mujer dulce desapareció, la víctima desapareció. Lo que quedó fue puro odio, crudo, feo, desnudo. Se lanzó hacia mí. Fue tan rápido que nadie pudo reaccionar. Agarró un jarrón de cristal pesado de la mesa auxiliar y lo levantó sobre su cabeza, gritando como una banshee. Tú, todo es culpa tuya, viejo miserable. Si te hubieras muerto, nada de esto habría pasado. El jarrón descendió hacia mi cabeza. Cerré los ojos, esperando el impacto, esperando el final, pero el impacto nunca llegó. Escuché un grito. No. Y luego el sonido horrible, crujiente, de algo duro golpeando carne y hueso. Abrí los ojos. Julián estaba en el suelo. El jarrón estaba hecho añicos a su alrededor, y un hilo de sangre roja, brillante y espesa, bajaba por su frente, manchando la alfombra persa de un color que nunca, nunca se podría limpiar. «Julián», susurré. Elena soltó el mango roto del jarrón. Retrocedió, con las manos manchadas de sangre, los ojos desorbitados por el horror de lo que acababa de hacer. Yo no quería. Era para él. Julián no se movía. El mundo se volvió silencioso. Absolutamente silencioso, como el silencio de un bosque después de que cae el árbol más grande. Y en ese silencio escuché, a lo lejos, el aullido creciente de las sirenas acercándose. Las sirenas. Primero fueron un aullido lejano, como el lamento de un animal perdido en la noche. Luego, un crescendo. Y finalmente, un estruendo que llenó el salón, rebotando en los cristales de las ventanas, mezclándose con el olor metálico de la sangre fresca. Me arrodillé junto a Julián, mi hijo, mi orgullo, tendido en la alfombra persa que Elena había elegido por su rojo vibrante, un rojo que ahora palidecía en comparación con la mancha oscura que se extendía bajo la cabeza de mi muchacho. Julián. Mi voz se rompió. Mis manos, esas manos viejas y temblorosas que no habían servido para protegerlo, ahora flotaban sobre su rostro, temiendo tocarlo, temiendo hacer más daño. Julián parpadeó, lento, pesado, como el obturador de una cámara vieja que se atasca. «Papá», susurró. Su voz era un hilo de humo. «Estoy bien, solo, un poco mareado». Miré la herida en su frente. Era fea, un corte profundo sobre la ceja izquierda, pero no parecía mortal. La sangre manaba copiosa, como siempre pasa con las heridas en la cabeza, escandalosa y dramática. Elena estaba arrinconada contra la pared, temblando. Su rostro, antes una máscara perfecta de maquillaje caro, ahora era una ruina grotesca. El rímel corría por sus mejillas en ríos negros, como grietas en una estatua de mármol barata. Miraba sus manos vacías, las manos que habían empuñado el jarrón, como si pertenecieran a otra persona. Yo no, repetía, una y otra vez, como un disco rayado. La puerta principal se abrió de golpe. 2 policías entraron, armas desenfundadas. Detrás de ellos, los paramédicos. El caos se apoderó de la casa, voces gritando órdenes, botas pesadas pisando la madera pulida. Manos arriba, aléjense del herido. Me apartaron de Julián. Un paramédico joven se arrodilló a su lado, poniendo una gasa sobre la herida. Otro oficial esposó a Elena. El sonido de las esposas, cerrándose clic, clic, fue seco y definitivo, como el sonido de una puerta de celda cerrándose para siempre. «Está embarazada», grité de repente. No sé por qué lo hice. Quizás fue el instinto. Quizás fue la piedad estúpida que los viejos sentimos hacia los jóvenes que arruinan sus vidas. «Tengan cuidado, está embarazada». Elena levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos. Y en ese momento vi algo que me heló la sangre. No había gratitud en sus ojos, había cálculo. Incluso ahora, esposada, con la vida de su marido manchada en la alfombra, su mente seguía trabajando, buscando una salida, una ventaja. «Sí», dijo ella, irguiéndose un poco, intentando recuperar una dignidad que ya no existía. «Estoy embarazada. Mi esposo me atacó. Fue defensa propia. El viejo miente. ¿Está senil?» El policía la miró, impasible. «Señora, tenemos una grabación. Su marido nos envió un audio hace 10 minutos. Se escuchaba todo». Elena se quedó helada. Julián, desde el suelo, levantó una mano débilmente. Sostenía su teléfono. La pantalla brillaba con el icono rojo de una grabación en curso.
Lo siento, Elena, dijo Julián. Su voz era débil pero clara. Pero aprendí de la mejor. Se llevaron a Elena. Sus gritos, insultos y amenazas resonaron en el vecindario mientras la metían en el coche patrulla. Los vecinos, esos que nunca saludaban, ahora miraban desde detrás de sus cortinas, alimentándose de nuestra desgracia como buitres silenciosos. Subieron a Julián a la camilla. Papá me llamó cuando lo sacaban por la puerta. Ven conmigo. No puedo, hijo. Tengo que limpiar esto. Señalé la sangre en la alfombra. Deja eso, dijo él. Extendió su mano. Su mano limpia, joven, buscando la mía. Ven conmigo, por favor. Tomé su mano y salimos de esa casa. Dejamos atrás el mármol, el terciopelo, las mentiras y el jarrón roto. Dejamos atrás la jaula dorada. 3 meses después. El aire aquí arriba es diferente. Huele a resina de pino y a tierra mojada. No huele a lejía. No huele a miedo. Estamos en la sierra, en un pequeño pueblo de casas de piedra y tejados de pizarra. Julián compró este viejo taller de carpintería con el dinero que le quedaba después de liquidar las deudas, vender el coche de lujo y pagar a los abogados. No es una mansión, no hay piscina, no hay mármol. El suelo es de cemento y está cubierto de una capa fina de serrín dorado, que para mí es más valioso que cualquier alfombra persa. Estoy de pie frente a mi banco de trabajo, mis manos. Las miro bajo la luz natural que entra por el ventanal grande que da al valle. Ya no tiemblan, las heridas han sanado, las cicatrices siguen ahí, por supuesto. Las quemaduras químicas dejaron marcas blancas en mis nudillos, y la uña de mi pulgar derecho nunca volverá a crecer recta. Pero son manos fuertes de nuevo, manos útiles. Tomo el formón, el viejo formón con mango de hueso que Julián recuperó de una casa de empeños al día siguiente de salir del hospital. Le costó 10 veces lo que me dieron por él, pero dijo que era una inversión necesaria. La madera que tengo delante es nogal, dura, oscura, noble, huele a tiempo. Papá, ¿necesitas ayuda con eso? Me giro. Julián está en la puerta del taller. La cicatriz en su frente es una línea roja fina, una marca de guerra que lleva con cierta extraña dignidad. Ya no usa trajes de lino. Lleva una camisa de franela a cuadros y pantalones de trabajo manchados de barniz. Ha dejado los pozos petroleros. Dice que prefiere el olor de la madera al olor del crudo. Ahora lleva la contabilidad del taller y aprende el oficio. Es torpe todavía, pero tiene paciencia. Y la paciencia es la mitad de la carpintería. No, hijo, esta parte es delicada, requiere tacto. Julián entra y se apoya en el banco, observándome trabajar. Llegó el correo hoy, dice, sacando un sobre de su bolsillo, del abogado de Elena. Me tenso. El formón se detiene a milímetros de la madera. Elena está en prisión preventiva, esperando juicio por fraude, falsificación documental y agresión con arma. Pero incluso desde la cárcel, su sombra es larga. ¿Qué dice?, pregunto, sin mirar el sobre. Dice que el bebé nació la semana pasada. El silencio cae sobre el taller. Solo se escucha el zumbido de una mosca contra el cristal de la ventana. Un bebé, mi nieto, sangre de mi sangre, pero también sangre de ella. ¿Es un niño?, pregunto. Sí. Julián deja el sobre el banco, lejos del serrín. Se llama Mateo. Mateo. Pruebo el nombre en mi lengua. Suena bien, sólido, como madera de roble. ¿Y ella? ¿Qué quiere? Quiere usarlo, papá, como siempre. Quiere negociar custodia a cambio de una reducción de pena. Quiere que retiremos los cargos. Miro a mi hijo. Veo el dolor en sus ojos, el conflicto de un padre que quiere a su hijo pero teme a la madre. ¿Y qué vas a hacer? Julián toma un trozo de madera sobrante del suelo. Lo gira en sus manos, sintiendo la textura. Voy a luchar por él. Voy a pedir la custodia completa. El juez sabe lo que ella hizo. Sabe que no es seguro para un niño crecer con alguien que es capaz de usar a la gente como piezas de ajedrez. Va a ser duro, hijo. Criar a un niño solo. No estaré solo. Julián levanta la vista y me mira. Sus ojos son claros, limpios como el cielo de la sierra. Te tengo a ti. Y Mateo va a necesitar una cuna, ¿no? Sonrío. Una sonrisa verdadera que llega a mis ojos y suaviza las arrugas de mi cara. Una cuna. Sí. Vuelvo mi atención a la madera de nogal. Lo que estoy tallando no es un mueble cualquiera, es un poste. El poste de una cuna.
Lo estoy tallando con hojas de acanto y pequeñas estrellas, porque quiero que mi nieto duerma rodeado de belleza. Julián, digo, mientras la viruta de madera se riza bajo el filo del formón, perfecta y continua. Pásame la lija de grano fino. Julián me pasa la lija. Sus dedos rozan los míos. Miro nuestras manos juntas. La suya, joven, fuerte, con la cicatriz invisible de la traición en el corazón. La mía, vieja, marcada, con la historia de 1000 batallas perdidas y una ganada. ¿Sabes qué?, dice Julián de repente. Estaba pensando en ese sillón de masaje, el que nunca recibiste. Me río, una risa seca como hojas crujiendo. Olvídate de ese trasto. No, en serio, podríamos comprar uno, para el taller, para tus descansos. Niego con la cabeza, sin dejar de lijar la madera. El polvo fino flota en el aire, dorado bajo el sol. No necesito un sillón de masaje, hijo. El trabajo es el masaje. Cuando trabajo la madera, cuando siento que estoy creando algo que va a durar más que yo, el dolor de espalda desaparece. El dolor del alma desaparece. Julián asiente. Entiende, tienes razón. Además, no tenemos espacio. La cuna va a ocupar medio taller. La cuna va a ser una obra maestra, prometo. Va a ser tan fuerte que podrás saltar en ella cuando tengas 5 años y no crujirá. Trabajamos en silencio durante un rato. El sonido rítmico de la lija contra la madera es hipnótico, tranquilizador. Es el sonido de la vida reconstruyéndose. De repente, Julián se detiene. Papá. Sí, gracias. Dejo la lija. Lo miro. ¿Por qué? Yo no hice nada. Yo me escondí en un trastero. Yo fui un cobarde. No. Julián niega con vehemencia. Tú aguantaste. Soportaste el infierno para que yo no tuviera que ver el fuego. Te rompiste la espalda para proteger mi ilusión de felicidad. Eso no es cobardía, papá. Eso es amor. Un amor estúpido, terco y suicida, pero amor. Siento un nudo en la garganta. A mis 65 años, uno cree que ya ha llorado todas las lágrimas que tenía asignadas, pero parece que siempre queda una reserva. Prométeme una cosa, Julián, lo que sea. Prométeme que Mateo nunca tendrá que adivinar si lo quieres. Prométeme que nunca le mentirás para protegerlo. Las mentiras son termitas, hijo. Se comen los cimientos mientras la casa parece sólida por fuera, hasta que un día te apoyas en la pared y todo se derrumba. Te lo prometo, dice Julián, y sé que lo dice en serio, porque él ha visto los escombros. El sol empieza a ponerse sobre las montañas, tiñendo el taller de naranja y violeta. Limpio el polvo de mis manos, miro la cuna a medio terminar. Falta mucho trabajo. Faltan meses de lijado, barnizado, ensamblaje, pero tenemos tiempo. Por primera vez en años, siento que tenemos todo el tiempo del mundo. Bueno, dice Julián, sacudiéndose el serrín de los pantalones. Se hace tarde. ¿Qué quieres cenar? Puedo intentar hacer esas tortitas de avena, aunque probablemente sepan a goma quemada. Me río. Deja la cocina a los profesionales. Hoy cocino yo. ¿Sí? ¿Qué hay en el menú del chef Ricardo? Pienso un momento. Miro mis manos. Manos libres, manos creadoras. Estofado, a fuego lento, con mucha paciencia, como las cosas buenas. Salimos del taller y cerramos la puerta. Julián echa la llave. Es una llave simple, de hierro. No es una tarjeta electrónica. No es un código de seguridad. Es una llave que abre un lugar donde la verdad vive, respira y huele a madera fresca. Caminamos hacia la pequeña casa de piedra. El aire es frío, pero no me importa, porque sé que dentro la chimenea está encendida, y esta vez nadie va a apagarla. Papá, dice Julián mientras caminamos, ¿te gusta el cartel que pinté para la entrada? Miro hacia el camino. Allí, colgado de un poste torcido, hay un cartel de madera pintado a mano. Las letras son un poco irregulares, pero se leen claras. Carpintería Mendoza, e hijo restauramos muebles y vidas. Sonrío. Le falta una capa de barniz para que aguante la lluvia, digo, crítico como siempre. Julián se ríe y me pasa el brazo por los hombros. Mañana, papá, mañana le damos el barniz. Sí, mañana. Y por primera vez en mucho tiempo, la palabra mañana no suena como una amenaza, suena como una promesa.